El tema que estudiaremos este día es las magnitudes escalares y vectoriales. Ya en la clase anterior hablamos algo acerca de magnitudes y ahora vamos a seguir ampliando el concepto. Lo único que he visto más que todo desde la perspectiva de la física. Entonces, veamos primero a qué nos referimos cuando hablamos de las magnitudes físicas. Estas magnitudes se clasifican o se dividen en dos. Una de ellas serían las magnitudes escalares y la otra serían las magnitudes vectoriales. ¿A qué nos referimos con magnitudes escalares? Las magnitudes escalares prácticamente son aquellas que denotan en sí, un valor preciso. Permítame que esa no era la que seguía. Ahora sí. Aquí está. ¿Qué son las magnitudes escalares entonces? Son las propiedades físicas que pueden expresarse satisfactoriamente mediante un número y una unidad de medida precisa. Es decir, como un ejemplo, podemos mencionar la distancia de la Tierra y la Luna. Vas a decir que hay 384.000 kilómetros y no hace falta explicar más. Es decir, que no vamos a profundizar el dato que si de la Tierra a la Luna existe esa distancia, no vamos a decir que de la Luna a la Tierra también existe la misma distancia, porque se sobreentiende que es el mismo valor para ambos resultados. No es que desde la Luna a la ahí tenemos la distancia de la Tierra a la Luna. No es que la distancia de la Luna a la Tierra va a cambiar o va a ser otro. Siempre va a ser el mismo. Entonces, se sobreentiende que si nosotros decimos la distancia de la Luna a la Tierra, vamos a tener un valor específico, un número, con una unidad de medida. En este caso, el número sería 384.000 kilómetros. La unidad de medida serían los kilómetros, ¿verdad? Que también sería una magnitud de longitud, si lo vemos desde ese punto de vista. Así que esas serán las magnitudes escalares. Prácticamente será un valor numérico que llevará una unidad de medida, nada más. No podríamos establecer más. De igual manera, si damos un dato referente al tiempo, entonces, por ejemplo, si decimos 5 segundos o ese desplazamiento tardará 5 segundos, estamos diciendo el valor exacto, que sería el número exacto, que sería 5, y la unidad de medida o la magnitud, que sería el tiempo, en ese caso, segundos. Entonces, esas serían las medidas escalares, aquella que expresa un número con su unidad de medida, nada más. No vamos a profundizar más en esa parte. ¿Y qué serían entonces las magnitudes vectoriales? Las magnitudes vectoriales tendríamos que son las propiedades que para ser expresadas satisfactoriamente requieren, además de un número y una unidad de medida, que por cierto esas serían las magnitudes escalares, requieren de la dirección y el sentido. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que si decimos que un vehículo se desplaza a 80 kilómetros por hora por la carretera longitudinal del norte, la información estaría incompleta. ¿Por qué? Porque es necesario indicar en dónde inicia el recorrido de ese vehículo y hacia dónde se va a mover. Y en este caso solo estamos indicando la velocidad, que sería, digámoslo así, directamente una magnitud escalar, porque aquí colocamos lo que sería el número y la unidad de medida, nada más. ¿Y
que se dirige longitudinalmente al norte, pero ya después, en dónde inició su recorrido, en dónde lo va a finalizar, cuánto tiempo se va a tardar. Entonces, ahí tendríamos una magnitud vectorial, cuando necesitamos más datos de simplemente conocer una magnitud escalar. Acuérdense que la magnitud escalar sería solo este dato, pero para la vectorial nosotros necesitamos saber más datos. Por ejemplo, en este caso, en dónde inicia su recorrido y en dónde lo va a finalizar. Entonces, esas serían las dos magnitudes con las que vamos a trabajar, la magnitud escalar y la magnitud vectorial. Si empezamos a hablar de las magnitudes vectoriales, es claro que vamos a trabajar con vectores, pero por el momento vamos a poner algunos ejemplos. Ahora si vean, corresponde esta diapositiva, vamos a ver algunos ejemplos acerca de las magnitudes escalares. En las magnitudes escalares tenemos, por ejemplo, la masa, porque recordemos que es un número con su unidad de medida, que en este caso para la masa podría ser los kilogramos, aunque lo vamos a estudiar más adelante en los sistemas de mediciones. Ahorita solo estoy nombrando un caso, ¿verdad? Para la masa sabemos que vamos a tener un valor específico, por ejemplo, para la masa podríamos decir 10 gramos, que un cuerpo tiene una masa de 10 gramos. En ese caso, pues tendríamos el número que sería 10 y la unidad de medida que serían los gramos. También tendríamos el tiempo, que sabemos que para dar a conocer el tiempo, podríamos dar un valor específico, podríamos decir el tiempo podría ser igual a 5 segundos. Y ahí estamos dando prácticamente lo que sería el valor numérico y la unidad de medida. Tenemos también la longitud, que en este caso la longitud sería lo mismo, un valor numérico y con su respectiva unidad de medida, que casi siempre ocupamos el metro. Casi siempre porque en algunas ocasiones se varía, ¿verdad? Dependiendo al sistema de medición. También tendríamos lo que sería el volumen, la resistencia eléctrica, la temperatura y el voltaje. Todas esas serían magnitudes escalares porque no necesitan ningún otro dato para nosotros tomar en cuenta que es una magnitud escalar. Solo necesitamos un valor numérico con su unidad de medida, nada más. Tenemos entre las magnitudes vectoriales, tenemos la fuerza, porque para la fuerza necesitamos determinar el área sobre la cual se va a ejercer, hacia la dirección en la cual se va a ejercer la fuerza. Para la velocidad, sabemos que necesitamos un punto de referencia que sería en donde inicia el desplazamiento el cuerpo y en donde lo finaliza. Entonces, para la velocidad necesitamos esos datos. Para la aceleración también necesitamos, inclusive la aceleración depende de la velocidad. Para el desplazamiento que se da también necesitamos en dónde inicia el cuerpo a desplazarse, en dónde finaliza. Para el peso necesitamos, el peso no lo debemos de confundir con lo que sería la masa. La masa de un cuerpo siempre va a ser la misma. En cambio, el peso se ve influenciado por la gravedad. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos un peso específico. Cuando ustedes se van digámoslo así, a pesar, lo que estamos haciendo es en sí midiendo la masa cuando nos vamos a pesar, pero en realidad el peso es una especie de fuerza
que se ve influenciada por la gravedad, es decir, que el peso de ustedes no va a ser el mismo acá en el planeta Tierra a el planeta, en otro planeta o inclusive en la Luna. El peso sería diferente porque varía dependiendo a la gravedad. Y el peso lo vamos a medir como una unidad de fuerza que más casi siempre lo vamos a trabajar como Newton. Tenemos también el campo magnético y el campo gravitatorio. Ahí se ve influenciada la gravedad. Entonces, esas son magnitudes vectoriales, perdón, porque a pesar que necesitamos una unidad, un valor numérico y una unidad de medida, necesitamos detalles extra para nosotros poder ubicar dichas magnitudes. Entonces a esas les vamos a llamar magnitudes vectoriales. Tomemos en cuenta algo, si en un examen les llevo a preguntar cuáles son las magnitudes vectoriales, entonces ustedes deben retomar cada uno de estos casos, ¿sí? En el caso para estudiar, ¿verdad? Para un examen, nos tendríamos que aprender cuáles serían esas magnitudes, porque exactamente les estaría preguntando dentro de estos ejemplos, no les pondría otros ejemplos en el examen. Veamos ahora qué son los vectores. Ya que estamos hablando de magnitudes vectoriales, vamos a empezar a hablar acerca de los vectores. Tomemos en cuenta que las magnitudes vectoriales dependen de vectores y vamos a hacer la comparación. Acuérdense de que para determinar una medida, una magnitud vectorial, nosotros necesitamos, además del número y la unidad de medida, necesitamos también dirección y sentido, que son características propias de los vectores. En este caso, ¿cómo vamos a definir a los vectores? En física, los dibujos, gráficas y diagramas son muy importantes porque nos ayudan a entender un fenómeno y para ello se utilizan los vectores. Un vector es un segmento de recta orientado cuya longitud es proporcional al valor numérico de la magnitud que presentan y los que se les añade en la punta una flecha para indicar la orientación de dicha magnitud. Un poco elaborada la definición, pero lo vamos a entender de esta manera, es decir, lo que acabamos de leer sería prácticamente un segmento de recta orientado en este sentido que tiene una longitud a la cual también vamos a conocer como magnitud. No solamente será la longitud, sino que también la conoceremos como magnitud, que tendrá una dirección. A esa dirección también le podemos llamar inclinación y dicha inclinación o dirección va a estar dada mediante un ángulo. Tomemos en cuenta también que el sentido es hacia dónde estará apuntando la flecha. En este caso, la flecha está apuntando con este sentido, pero bien pudo estar apuntando con este otro sentido. Podríamos decir en sentido contrario. Entonces, ahí va a depender de hacia dónde esté apuntando, ¿verdad? Ese será el sentido. El ángulo será la dirección. Aquí le voy a agregar dirección. Y la magnitud podría ser la longitud también del vector, es decir, cuánto mide el vector, cuál es la distancia que tiene el vector. Entonces, esos son los tres elementos que llevaría un vector. Si lo comparamos con una magnitud vectorial, recordémonos que necesitan las magnitudes vectoriales. Necesitan un número y la unidad de medida. Eso sería prácticamente la longitud. ¿Qué más necesita? Necesita un sentido, exactamente lo tiene un vector, y también necesita una dirección, que sería el ángulo. Entonces,
como podemos observar, las magnitudes vectoriales dependen de la utilización de los vectores. Ahora, ¿cómo vamos a entender el módulo de un vector? El módulo se refiere a la longitud del segmento y mide la intensidad de la magnitud, por lo que siempre será un número positivo. En la situación de medir una fuerza, se medirán en Newton. Repito, ahorita nada más para que tengamos una idea, pero en sí, más adelante vamos a ver las unidades de medida en los sistemas de mediciones, la temperatura del cuerpo en grados centígrados o también en grados Fahrenheit, dependiendo, como les dije, del sistema de medición que vamos a utilizar. En este caso, el módulo de un vector lo vamos a entender como la magnitud que representa dicho vector. Por ejemplo, acá tendríamos que este vector tendría una magnitud. Esa magnitud podría ser igual que la longitud. O si no tenemos la longitud de un vector, sino que una magnitud específica, que en este caso sería la fuerza, porque ese vector me representa una fuerza ejercida, entonces la magnitud sería lo mismo que la longitud. Si es que a un vector le podemos asignar, imagínense lo siguiente, ahí tenemos un vector. Ese vector puede tener una longitud, podríamos decir, de 10 kilómetros. De 10 kilómetros. Si es que le asignamos una unidad de medida de longitud. Pero si no me representa una longitud, también me puede representar otra magnitud diferente que podría ser una fuerza. En este caso específico, las magnitudes que tienen los vectores me las representan mediante fuerzas. Ese segundo vector, la magnitud sería una fuerza. Ese vector también, la magnitud sería una fuerza. Y para ese vector también, la magnitud sería una fuerza. Es decir, las magnitudes, así como dice acá, se refiere a la longitud del segmento y mide la intensidad de la magnitud. Es decir, puede ser longitud o también la magnitud. Así, con otras unidades de medida, ¿verdad? Como les decía, en este caso, no me dan una longitud para cada vector, sino que me dan la fuerza que representa cada vector. Y esa sería su magnitud. En cambio acá, la longitud de ese vector, si me están diciendo que es de 10 kilómetros, me están dando una longitud que al mismo tiempo sería una magnitud. Recordémonos que en sí las magnitudes vienen a ser, lo veíamos en la clase anterior, vienen a ser las unidades de medida que utilizamos, ¿verdad? Esa sería la magnitud. ¿Cómo vamos a medir? Tenemos también la dirección de un vector. Esa está determinada por la recta que lo representa. La dirección de una fuerza es la recta sobre la que actúa la misma. Vean, por el momento pues nos vamos a quedar con eso. Está determinada por la recta que la representa. La dirección de una fuerza es la recta sobre la cual actúa la misma. Tomemos en cuenta lo siguiente. La dirección, en este caso, vamos a tomar en cuenta que esta fuerza o este vector que está representando una fuerza actúa sobre una recta específica y esa recta específica tiene un ángulo de inclinación. A este ángulo es al cual nosotros le vamos a llamar dirección. En este caso, la dirección para esta fuerza que actúa acá sobre esta recta sería de 30 grados. Para esta recta, la dirección sería, aquí a simple vista lo vemos que es 15 grados, pero en realidad es menos 15 grados. Por la situación de cómo está medido el vector, ¿verdad? Pues, el ángulo, que está medido en sentido antihorario y por eso es que nos
da solo 15 grados, cuando en realidad son negativos. Pero lo vamos a trabajar de esa manera. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, entonces esa sería la dirección. La dirección de un vector sería el ángulo. Así lo vamos a entender. Acá tendríamos para esta fuerza sería de 20 grados y para esta otra fuerza que tenemos acá aproximadamente sería de 270 grados. Si lo medimos de esta manera. Bueno, tenemos siempre el sentido. El sentido está definido por la orientación de la flecha situada en la punta final del vector. En este caso, estos vectores van a tener el sentido dependiendo a la flecha. Ese sentido sería, lo podríamos decir así, sería en sentido noreste. Esta flecha está en sentido noroeste, esta flecha está en sentido sur y esta flecha está en sentido, en este caso, sureste. Podríamos tomar o considerar esos sentidos, ¿verdad? Pero en sí, la flecha es la que me dice a mí cuál es el sentido. Imagínense que tengamos un vector de este tipo, el sentido iría en esa dirección, ¿verdad? Con un ángulo específico, porque el ángulo sería la dirección. Pero si nosotros cambiáramos el sentido, pero no el ángulo, podríamos determinar otra flecha que tenga el mismo ángulo, pero que esté en sentido contrario. Entonces ahí podemos apreciar que el sentido cambió, pero el ángulo sigue siendo el mismo. Entonces, el sentido será hacia donde esté apuntando la flecha, nada más. Tenemos también el punto de aplicación. En este caso, el punto de aplicación lo vamos a conocer como el origen de donde nace el vector, que sería el punto O de origen. Con una O lo vamos a representar, o el punto cero, ¿verdad? Dependiendo a qué plano estemos considerando. Tenemos por ahí el punto, a ese punto le vamos a llamar punto de aplicación y a partir de ese punto se va a empezar a formar el vector. El vector, para formar el vector vamos a tener un marco de referencia. Mediante ese marco de referencia vamos a medir lo que sería la dirección, que nosotros lo vamos a entender como el ángulo. Vamos a tomar también la magnitud de ese vector, que como lo veíamos también puede ser la longitud o el módulo. Vean, ahí podría tener tres nombres: magnitud, módulo o longitud. Cualquiera de los tres nombres recibe esa parte del vector. Y finalmente el sentido, ¿verdad? Hacia dónde estaría señalando la flecha. Esas serían las partes que tendríamos en un vector. Pero siempre vamos a considerar a este punto como el punto de origen o el punto cero, ¿verdad? En donde va a nacer el vector. Tenemos un dato importante, que la dirección de un vector puede indicarse tomando como referencia las direcciones convencionales como norte, este, oeste y sur. En el marco referencial, nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos por ahí el norte, el sur, el oeste y el este. En todo caso, los vectores siempre se van a identificar. En este caso específico, lo podemos identificar como 20 metros al oeste. Podría ser un vector. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A partir del punto de origen, vamos a determinar un vector que esté con una dirección hacia el oeste
y que tengamos prácticamente una longitud de 20 metros. A partir de este punto nos vamos a mover hacia el oeste con esta dirección, es decir, el ángulo sería ese de acá, el ángulo sería ese de ahí, tomando en cuenta que nos estamos refiriendo al oeste, ¿verdad? Entonces el vector tendría que señalar exactamente al oeste, es decir, el sentido también tendría que estar señalando hacia el oeste y la longitud que va a tener este vector tendría que ser de 20 metros, ¿sí? También, si queremos asignarlo de otra manera, es decir, que no esté exactamente, vean, un vector estará exactamente horizontal si está señalando en dos sentidos, hacia el oeste o hacia el este. Si está señalando en estos dos sentidos, entonces el vector será horizontal. ¿Cuándo será vertical el vector? Cuando esté señalando hacia el norte o hacia el sur. En ese caso específico, los vectores serán exactamente verticales. Pero en este caso, acá ya no está señalando directamente al norte, al sur, al este o al oeste, sino que puede ser una combinación de ambos. Cuando es combinación de ambos, significa que vamos a tener cualquier cuadrante de esos. Por ejemplo, a este cuadrante le vamos a llamar noreste. A este cuadrante le vamos a llamar noroeste. A este cuadrante le vamos a llamar suroeste y a este le vamos a llamar sureste. Así le vamos a llamar a esos cuatro cuadrantes. Entonces, cuando aparezcan combinados de esa manera, significa que el vector irá en cualquiera de esos cuadrantes. Pero cuando esté en cualquiera de esos cuadrantes, nos tienen que dar un ángulo específico para que tomemos de referencia. En este caso nos dicen 40 metros a 35 grados al noreste. En este caso sería el noreste. Aquí voy a medir 35 grados y voy a trazar el vector. Y ahí tendríamos, vean, este vector tiene una longitud de 40 grados, la dirección es de 35 grados y está señalando hacia el noreste. Así lo vamos a ir graficando en cada uno de esos cuatro cuadrantes. Pero la notación tendría que ser de esta manera. Vean, si nos dicen 20 metros al sur, significa que empezará desde acá un vector señalando hacia el sur. Si nos dicen 20 metros al norte, un vector desde este punto hacia el norte, que sería hacia arriba, 20 metros de longitud y tendríamos el otro vector. Repito, cuando nos den vectores de esta manera, pues no es necesario que nos den un ángulo. Nosotros vamos a asumir que sabemos hacia dónde se está dirigiendo. En cambio, si nos dan cualquiera de estas combinaciones, entonces sí, ahí sí ya necesitamos un ángulo. Vean, ahí nos pudieron haber dicho también 40 metros a 35 grados al noreste. Podría haber sido esta combinación también. Ahí va a depender de cuál de los cuatro cuadrantes nosotros nos estemos ubicando. Pero si es necesario ver las combinaciones. Este cuadrante sería noreste, ese sería noroeste, suroeste y ese sería sureste, nada más, sureste. Entonces, esas serían las cuatro combinaciones. También la dirección de un vector se indica como un ángulo medido a partir del eje positivo de las X. Si nos vamos a un plano cartesiano, tenemos el eje horizontal, que sería las X, y el eje vertical, que sería el de la Y. Entonces, para medir un vector, lo podemos hacer mediante un ángulo que se inicia a medir en este eje. Si medimos, por ejemplo, un vector que tenga una dirección de 35 grados, dirección noreste, por así decirlo,
tendríamos que medir este ángulo en el eje positivo de las X. Si nos dan otro vector, en este caso un vector de 20 metros a 180 grados, significa que acá estamos al oeste o está señalando al oeste específicamente. Si nos dan otro ángulo que esté en este cuadrante, tendría que ser un ángulo aproximadamente, porque este es un ejemplo, de 250 grados y en este caso estaría en esta dirección, vean, con 250 grados, pero siempre empezándolos a medir desde el eje positivo de las X. 250 grados y con una longitud de 30 metros a 250 grados. Debemos tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos un plano cartesiano, lo voy a hacer de una nueva manera, cuando nosotros tenemos un plano cartesiano, acá sabemos que tenemos los 0 grados, aquí tenemos 90 grados exactamente, acá 180 grados, acá 270 grados, y finalizando acá nuevamente con 360 grados. Entonces, en base a estos ángulos, nosotros nos tenemos que guiar para ubicar cualquiera de los ángulos que nos estén pidiendo por acá. Entonces, de esta manera también podemos ubicar los vectores sin necesidad que nos estén diciendo, ¿verdad? Ese se va a ubicar ese estaría en el noreste o que ese estaría en el suroeste. Con el simple hecho que nos den un ángulo de esta manera, también ya nos están refiriendo o ya nos están delimitando en cuál de los 4 cuadrantes va a quedar. Si nos dieran un ángulo de esos, nos estarían dando un ángulo mayor a 270 grados, ¿verdad? Por ejemplo, un vector que esté medido a 300 grados, entonces estaría ubicado por acá. Pero eso dependerá del vector que nos den, ¿verdad? Entonces, tenemos dos formas de ubicarlos. La que teníamos anteriormente, para la cual utilizábamos los 4 cuadrantes o los puntos de referencia, que serían el norte, sur, oeste, este, o también podríamos hacerlo directamente utilizando lo que serían los ángulos. La representación de un vector. Vean, se representa un vector con cualquier segmento dirigido que pertenece a ese vector. Si ese segmento dirigido tiene un punto inicial A y un punto final B, se denota ese vector por, y aquí tenemos la denotación, el vector AB. Si no se expresan los vectores con sus puntos inicial y final, se pueden usar las letras minúsculas A, B, C, pero tomando en cuenta una simbología especial. Arriba de cada letra minúscula se le va a agregar lo que sería una flecha, y dicha flecha, vean, aquí lo voy a acercar, y dicha flecha me va a representar lo que sería a un vector. Ahí tendríamos, vean, la flecha que aparece en la parte de arriba de la letra es la que me representa a un vector específico. También en estos casos, como veíamos que un vector en física será una representación de una fuerza, entonces el vector también se podría representar directamente por la fuerza que representa, no necesariamente con simbología de este tipo. Esa es una simbología especial de los vectores, específica de los vectores, pero en física pues tendríamos otro tipo de aplicación también. Cuando hablamos de un segmento dirigido, vean, tenemos el punto inicial, que para este vector específico tendría que ser el punto A, y el punto B sería el punto final porque hacia este punto está señalando la flecha. Entonces, esa parte, o esa sería como la cabeza del vector, y está la cola. En donde está la cola es el inicio del vector, en donde está la cabeza, pues prácticamente es la finalización del vector, y en este caso finaliza en el punto B.
Si tenemos una representación basada en dos puntos, entonces el vector se va a representar como el vector AB. Si cambiamos, si ahora tenemos la cola en el punto B, este sería el punto inicial y la cabeza está señalando hacia el punto A, entonces el punto A sería el punto final. Entonces acá la representación cambiaría. Tendríamos el vector BA. ¿Por qué? La primera letra me indica en dónde está el punto inicial y la segunda letra me indica en dónde estaría el punto final. Entonces, dependiendo de dónde inicie el vector y dónde finalice el vector, así será la notación que vamos a utilizar para dicho vector. Y como este caso, si no me dan puntos ni inicial ni final, entonces lo vamos a representar de esta manera. Se podría representar de esa manera, como el vector U, pero también en física lo vamos a representar como que esa sería una fuerza y esa fuerza sería de 40 newton. Podría ser, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos representar los vectores. Si nos dan dos puntos, de determinar cuál es el punto final y cuál es el punto inicial. Si no nos dan dos puntos, pues lo podríamos hacer representándolo mediante la forma específica de los vectores o en física, que más que todo se va a utilizar para medir magnitudes. Es importante también hablar que la longitud de un vector U se conoce por el módulo del vector U y se denota por este símbolo. Vean, mediante este símbolo nosotros vamos a representar el módulo de los vectores. Un vector U, y eso es importante también, es unitario si su módulo es igual que 1 o es la unidad. Es decir, si el módulo del vector U es igual que 1, entonces dicho vector será unitario. Repito, un vector será unitario siempre y cuando su módulo sea igual que 1. Si nosotros observamos en esta gráfica, en este plano, y graficamos algunos vectores, por ejemplo, este vector, el módulo para este vector tiene que ser una unidad, porque como podemos observar, desde este punto, que sería 0, hasta este punto, que sería en 1, tenemos una unidad. También acá, vean, este vector sería unitario porque mide o su módulo es de una unidad. Iniciamos acá en 1 y finalizamos en 2. Exactamente mide una unidad. Desde 1 hasta 2 nosotros sabemos que hay una unidad. También este vector, vean, inicia en 1 y finaliza en 0. Exactamente tiene una unidad, aunque vean, aunque esos dos tengan sentidos diferentes, pero su módulo es igual, siempre sería un módulo de 1, no cambiaría. Vean, ese vector inicia en -1 y finaliza en -2. Entonces, pero siempre tenemos una unidad, porque desde -1 hasta -2 tenemos una unidad, sería siempre un vector unitario. Ese vector también, vean, inicia en -1, finaliza en -2, sería un vector unitario. Ese ya de forma horizontal sería siempre un vector unitario, sí, porque inicia en este caso -1 en X y finaliza en -2 siempre en X. Ese vector sería unitario, sí, porque inicia en 0 y finaliza, en este caso, en 1. Serían vectores unitarios. Entonces, en conclusión, un vector será unitario siempre y cuando la longitud sea de una unidad. Si no es de una unidad, no es unitario. Vean, aquí lo tenemos. El módulo, que también es la longitud, tiene que ser de una unidad. ¿Cómo no sería unitario un vector? Y si nos guiáramos de este esquema, un vector no sería unitario, por ejemplo, si fuera de este punto a este otro punto. Ese vector no sería unitario porque en sí
no mide una unidad. Ya cuando tenemos una inclinación de esta forma, ya el vector cambiaría y por lo menos para ese caso específico no mediría una unidad. Ya vamos a ver cómo determinar esa magnitud o esa longitud de dicho vector, pero eso más adelante, ¿verdad? En este caso, lo que necesito que comprendamos es que si el vector mide o el módulo del vector mide una unidad, entonces ese vector lo vamos a conocer como unitario. Dos vectores U y un vector V son ortogonales si el ángulo formado entre ellos es de 90 grados. ¿Qué significa? Si tenemos un vector U y otro vector V y entre ellos se forma un ángulo de 90 grados, vean, eso significa esa representación. Entonces tenemos que esos dos vectores son ortogonales entre sí, porque entre ellos tenemos un ángulo de 90 grados. Si tenemos un vector en esta dirección y otro vector en esta dirección, ese sería el vector U, el vector V, y entre ellos hay 90 grados, como les digo, lo podemos identificar mediante este símbolo, ese cuadradito, significa que ahí tenemos 90 grados, lo voy a poner acá también, aunque se sobreentiende, ¿verdad? Que si tiene ese símbolo, ese cuadrado, estamos hablando de 90 grados. Entonces, esos dos vectores también son ortogonales, porque a pesar de los sentidos que tienen, entre ellos tenemos 90 grados y eso los convierte en ortogonales. Tenemos ese vector y ese otro vector, y entre ellos, vean, está este símbolo. A pesar de la forma que tienen, pero si tenemos este símbolo, significa que entre ellos hay 90 grados. Y si hay 90 grados entre ellos, significa que son ortogonales. Repito, nos vamos a guiar mediante este cuadradito que me representa los 90 grados. Vean, para sumar y restar vectores, y aquí sí ya nos vamos a detener un poco más, existe el método del polígono, que estaría dentro del método gráfico, y también estaría el método analítico. En este caso vamos a estudiar un poco el método del polígono, que sería un método gráfico. Para ocupar este método se dibuja el primer vector, luego se colocan los demás, de tal manera que el inicio de cada vector esté en el final del que le antecede, es decir, la cabeza junto con la cola. El vector resultante, así le vamos a llamar al vector que nos dé como resultado, estará ubicado entre la cola del primer vector y la cabeza del último vector. ¿A qué se refiere? Imaginémonos que tenemos el vector U en esa dirección, el vector V y el vector W. Y nosotros queremos sumar esos tres vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para sumar esos tres vectores, voy a tomar el primero, que sería el vector U. Lo voy a tomar exactamente como esté, así, con el sentido y la dirección que tenga, tiene que ser la misma. Lo voy a tomar tal y como esté. Y en este caso, al final a la cabeza de este vector, voy a colocar el siguiente, que podría ser en este caso el vector V, y a la cabeza de este vector V voy a colocar el siguiente, que sería este de acá. Ahí salió antes el vector resultante, pero en sí, vean, ese sería el vector U, el vector V y el vector W. Y este vector para nosotros sería el vector resultante. En todo caso, el vector resultante lo vamos a obtener de la suma del vector U más el vector V más el vector W, ¿sí? Entonces, el método del polígono lo que hace es tomar el primer vector de esta manera. Al final de este vector se ubica el siguiente vector, que sería el vector V.
Vean, ahí siguiendo el orden de la suma, tomamos el vector v y lo ubicamos acá. Eh, Al final, a la cabeza de este vector, al final de este vector, ubicamos el siguiente vector, que sería el vector w, de esta manera. Y finalmente, pues tendríamos el vector resultante que va a unir la cola del primer vector con la cabeza del último vector. Y a este vector le vamos a llamar vector resultante. Repito, ese sería el método gráfico conocido como el método del polígono, porque en realidad lo que se forma es un polígono. Este polígono sería de 4 lados, aunque no es un polígono convencional de 4 lados como los que nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Cuáles serían los polígonos convencionales o regulares que nosotros conocemos? El cuadrado, el rectángulo, el rombo, que tienen una figura específica. En cambio, eso sería un polígono irregular porque tiene, en este caso sería un polígono de 4 lados, tiene 4 lados, pero no sería de la forma convencional en la que nosotros conocemos a los polígonos en sí. Entonces, esa sería la suma de vectores de forma gráfica, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucederá siempre con la resta? En el caso de la resta, si un vector, si a uno de los vectores es negativo, se invierte el sentido del vector. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Si tenemos ese vector y tenemos que ese es el vector u, y se multiplica ese vector por el signo menos, y si ese vector lo multiplicamos por el signo menos, entonces siempre vas a tener la misma dirección, pero con sentido diferente. Eso es lo único que cambiará cuando le multiplicamos por el signo menos. Entonces, voy a borrar esto. Imaginémonos que tenemos siempre estos vectores. Eso sí, aunque se multiplique cada vector por el signo menos, pero siempre el vector resultante estará ubicado de la cola del primer vector a la cabeza del último vector. Voy a tener los mismos vectores, el vector u, el vector v y el vector w. El vector resultante será de esta manera. El vector u, que será positivo, el vector v, que ahora será negativo, y el vector w, que ahora será negativo también. Entonces, voy a tomar al vector u, lo voy a ubicar de esta manera. Voy a tomar al vector v, pero como está negativo, tenemos que invertir el sentido. Es decir, ya no va a señalar en esta dirección, sino que en sentido contrario, así. Más o menos, ¿verdad? Si estuviera recto eso. Pero voy a tomar ese mismo vector, pero con sentido contrario. Es decir, la flecha ya no va a estar acá, sino que va a estar en esta posición. Vean, ahí lo tenemos. Es exactamente el mismo, pero la flecha está apuntando en sentido contrario. Porque a v lo estamos multiplicando por menos. En el caso de menos w lo mismo, estaría apuntando en dirección contraria. Tomamos este, pero en sentido contrario, es decir, la flecha no estaría así, sino que estaría por acá. Entonces, a partir siempre de la cabeza de este vector, vamos a ubicar lo que sería el siguiente. Apareció primero esto, pero en realidad el orden es aquí, ¿verdad? Este primero, y después cuando ya se tiene este, es que se traza el vector resultante, que iría desde la cola del primer vector hacia la cabeza del último vector. Así. Es decir, que podemos tener más vectores, pero siempre los vamos a ir uniendo así. Cabeza con cola, y así sucesivamente hasta que ya no tengamos más vectores. Entonces nosotros vamos a trazar este vector resultante, que iría desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. Y ahí tendríamos la suma de vectores utilizando el método del polígono. También está el método del paralelogramo, ¿verdad? Pero ese método se reduce
a dos vectores nada más. En cambio, el método del polígono se puede aplicar a dos vectores, a tres vectores o a más vectores. Entonces, por eso es de que directamente mejor preferí que tuviéramos una noción del método del polígono. Tenemos también el método analítico y para este método, pues aquí sí ya vamos a cambiar un poco la dinámica porque el método analítico es más preciso que los gráficos del método del polígono, pero requiere de herramientas matemáticas un tanto más complejas, no difíciles, sino que complejas se refieren a que necesitamos un poco más de procedimientos. Cuando los vectores forman un ángulo recto, se pueden resolver mediante el teorema de Pitágoras, aplicando esta adaptación. El vector resultante será igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y la dirección del vector resultante se determina mediante la fórmula. El ángulo, acuérdense que la dirección se mide en base a un ángulo, es igual a la tangente inversa de, digamos así, el vector B sobre el vector A. Tomemos en cuenta que el vector B siempre estará de forma vertical y el vector A siempre estará de forma horizontal. Esa referencia siempre la vamos a tener. Y como les dije, para ocupar para hacer esta operación y estar acá, pues vamos a necesitar la calculadora. Yo voy a estar utilizando esa que tengo por acá. Ya la van a ver. Esta es la que voy a estar utilizando aquí en la computadora y en las clases para que ustedes tengan una noción de cómo se hacen las operaciones, ¿verdad? También voy a ver si les puedo compartir esta computadora, esta calculadora. La única desventaja es que solo se puede utilizar en la computadora y el sistema operativo debe ser Windows, porque es un emulador que tengo para la calculadora y solo se aplica en los sistemas operativos Windows en las computadoras. Es decir, que en los celulares no se podría utilizar. Bueno, continuando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imaginémonos que tenemos el vector A de forma horizontal y el vector B de forma vertical. Y esos dos vectores entre ellos están formando prácticamente un ángulo de 90 grados. Si se forma ese ángulo de 90 grados entre esos dos vectores, significa que el vector resultante se puede encontrar mediante esta fórmula, que será el vector resultante será igual a la raíz cuadrada de el vector horizontal, que sería en este caso el vector A al cuadrado, más el vector vertical, que sería en este caso b al cuadrado. Esa sería la fórmula que utilizaríamos para determinar ese vector resultante. Si los dos vectores están de esa manera, un vector horizontal y un vector vertical. Si están de esa manera, sí lo vamos a considerar así. Ahora bien, si en este caso queremos determinar la dirección de este vector, que sería el ángulo, lo vamos a denotar con el símbolo θ y ese ángulo lo vamos a encontrar como la tangente inversa de, en este caso, el vector B, ese vector de acá, entre el vector A. Que siempre vamos a tener una referencia de que el triángulo nos debe quedar de esta manera para poder aplicar esta fórmula. El triángulo siempre debe ser de esta manera, porque la dirección del vector siempre debe ir en base al eje X. Si nosotros eso lo ponemos en un plano cartesiano, ese sería el eje Y, y vean que este vector estaría ubicado en el eje X. Entonces, por eso es que el ángulo se mide de esta manera. Siempre vamos a considerar que para encontrar el ángulo debemos tener un triángulo de esta manera. Si el triángulo no nos quedara de esta manera, entonces nosotros tenemos que ver cómo lo dibujamos así para determinar este ángulo. Pero veamos, vamos a ver un ejemplo para terminar de entender esta parte. Vamos a ver los ejemplos, vamos a ver el ejemplo 1, pero
no lo vamos a resolver acá, sino que yo aquí tengo preparada una pizarra donde lo vamos a resolver más fácilmente. Aquí está, el mismo ejemplo. Veamos. Me dicen, el timón de un barco que se desplaza con una velocidad de 50 nudos está orientado al este, pero desde el sur soplan vientos con 80 nudos. Nos hacen las preguntas. ¿Cuál es la velocidad resultante del barco? La primera pregunta a la cual tenemos que dar respuesta. Y también me preguntan en qué dirección se moverá. Veamos entonces. Vamos a hacer una especie de esquema por acá. Voy a utilizar esta reglita. Voy a hacer los marcos de referencia. Voy a hacer los marcos de referencia que serían las 4 posiciones: norte, sur, este, oeste. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Vaya, primero el barco se desplaza con una velocidad de 50 nudos. Esa sería la magnitud del primer vector. Está orientado al este. Significa, vean, lo voy a poner así. Ese sería el norte, este, oeste y abajo que tendríamos el sur. Voy a quitar la regla. Y abajo que tendríamos el sur. Entonces, el barco inicia su trayectoria desde ese punto de aplicación. Así dijimos que íbamos a llamar a ese punto de aplicación el origen, ¿verdad? Entonces, si el barco inicia su trayectoria ahí buscando al oeste, entonces el barco se mueve acá. Porque vamos allá abajo. Vamos a ver. Sí, ahí está. Se mueve así, buscando al este. Le voy a hacer la flecha por acá. Entonces, acá tendríamos el, la dirección, perdón, tendríamos el vector. Le voy a poner los datos. En este caso sería la magnitud del vector, vendrían a ser 50 nudos. Solo le voy a poner la n para no ponerle ahí todo el dato, ¿verdad? Entonces, esa sería la velocidad con la que va el barco. Pero desde el sur tenemos vientos que prácticamente el barco está acá, pero los vientos que son de 80 nudos, vean, tienen más velocidad los vientos, van a hacer que cambie el sentido. Y como los vientos soplan desde el sur hacia el norte, es decir, de abajo hacia arriba, entonces acá vamos a tener el otro vector que me va a representar lo que sería los vientos desde el sur. Por aquí voy a hacer el otro vector, que sería este, que sería hacia arriba, algo así. Voy a quitar la regla. Y este ya serían los vientos de 80 nudos. Ahora, como me dice de que los vientos soplan desde el sur, por eso vean, quedó de esta manera, del sur al norte, a partir de acá, desde donde está el barco. Entonces, prácticamente ese sería el esquema que nos da el problema. Ahora las preguntas. ¿Cuál es la velocidad resultante del barco? La velocidad resultante del barco siempre se va a medir tomando en cuenta lo siguiente. Vamos a unir el punto de inicio
desde ahí con en donde finalizaría el vector, algo como eso, algo así. Yo lo voy a hacer de este color, bueno, negro lo vamos a hacer. Y tendríamos prácticamente, este sería el vector resultante. Ese sería para nosotros el vector resultante. Ahora, si se fijan, acá nosotros vamos a tener exactamente un ángulo de 90 grados aquí. ¿Por qué un ángulo de 90 grados? Porque los vientos soplan desde el sur hasta el norte, es decir, una recta vertical. Y en el caso del barco, lleva exactamente una dirección orientado al este, es decir, de forma horizontal. Por eso es que se tiene horizontalmente y verticalmente. Entonces, cuando tengamos un triángulo como ese, nosotros podríamos determinar el vector resultante utilizando la fórmula. El vector resultante es igual a la raíz cuadrada de, en este caso, el vector horizontal al cuadrado más el vector vertical al cuadrado. Lo único que tendríamos que hacer es sustituir los valores. El vector resultante sería igual a la raíz cuadrada. En este caso, tendríamos que el vector horizontal sería 50 nudos, 50 nudos al cuadrado, más el vector vertical, que serían los 80 nudos, 80 nudos, eso al cuadrado, y acá pues cerramos la raíz cuadrada. Ahí lo tendríamos. Ahora, esto lo podemos hacer en la calculadora directamente. Yo lo voy a hacer de esta manera, vean. Ustedes si tienen este tipo de calculadora, lo que pueden hacer es poner la raíz de 50, paréntesis, 50 al cuadrado, más 80, cerramos paréntesis al cuadrado, y eso nos daría la tecla SD para poner el decimal, tendríamos 94.33. Vaya, eso si lo queremos hacer de una sola vez con la calculadora, pero también lo podemos ir haciendo por pasos, como por ejemplo, primero puedo hacer 50 al cuadrado, y me daría 2500, lo voy a poner acá. Tendríamos 2500 nudos al cuadrado, más acá 80 al cuadrado, lo voy a hacer por acá, 80 al cuadrado, 80 la tecla del cuadrado, eso me daría 6400. Voy a poner 6400 nudos al cuadrado. Ahora resuelvo la suma entre ellos dos sería 2500 más 6400, eso me daría 8900. Voy a poner acá raíz cuadrada de 8900 nudos al cuadrado, y el vector resultante sería en este caso la raíz cuadrada de esto, la raíz cuadrada de 8900, eso me daría lo que ya habíamos dicho, ¿vean? 94.34 decimales, digámoslo así. 94.34 decimales, esos serían solo nudos. Vean, vamos a considerar en este caso que este 9 me va a aproximar al 3, porque siempre vamos a trabajar con dos decimales aproximados, entonces el 9 me aproxima al 3. Por eso tendríamos 94.34 nudos, y aquí teníamos nudos al cuadrado, pero al extraer la raíz cuadrada me queda solamente nudos. Pero en sí, esto lo hicimos nada más para encontrar el vector resultante. Ahora bien, esa fue la primera pregunta.
¿cuál es la velocidad resultante? Que se está refiriendo a este vector resultante que tenemos acá. La segunda pregunta me dice, ¿en qué ángulo se moverá? Es decir, acá el ángulo sería este y lo vamos a conocer como teta. Es decir, que tendríamos que encontrar el valor de teta. Y para eso, la fórmula que habíamos planteado era que el ángulo o la dirección será igual a la tangente inversa de, en este caso, el vector vertical sobre el vector horizontal. Veamos el vector, bueno, la tangente inversa de el vector vertical sería 80 sobre el vector horizontal que sería 50. Aquí no es necesario ponerles la unidad de medida, así los podemos dejar. Y eso lo tendríamos que hacer con la calculadora. Venimos a la calculadora y voy a poner la tecla Shift, esa tecla de acá, la tecla de tangente que tenemos aquí, tangente, esta, me va a dar tangente inversa. Y acá voy a colocar ya sea la división 80 entre 50, que podría ser en este caso 57,99 grados, 57,99, y eso serían grados porque ya sería un ángulo. Entonces, pueden poner la división así, o también si ustedes pueden poner la fracción, esta fracción, 80 sobre 50, si pueden poner fracciones así, ¿verdad? Se puede poner y daría exactamente lo mismo, ¿vean? Lo mismo. Cualquiera de las dos formas sería aceptable. Entonces, esa sería la dirección en la que se moverá. Entonces, aquí tendríamos las dos respuestas. Tendríamos el vector resultante, que sería de 94,34 nudos, y la dirección, que en este caso sería el ángulo, de 57,99 grados. ¿Sí? Entonces, prácticamente la clave está en saber analizar este esquema, que siempre nos tenemos que ubicar de esta manera. Después, solamente vamos a aplicar esas dos formulitas. Veamos el siguiente caso. Aquí tengo el ejemplo 2. Me dice el ejemplo 2, un barco navegó 30 kilómetros al sur y 70 kilómetros al oeste. ¿Qué distancia navega desde el primer punto hasta el último punto? Y aquí vamos a tener cuidado, vean. Primero, voy a graficar. Voy a graficar los 4 puntos, que serían el horizontal, después tenemos el vertical, que sería exactamente a 90 grados. Algo como eso. Y ahora vamos a considerar que navega 30 kilómetros al sur. Voy a hacer acá el primer vector, 30 kilómetros al sur. Desde el punto acá hacia el sur sería el primer vector. Aquí estaría el punto y iríamos con el primer vector hacia el sur. Ese vector tiene una magnitud de 30 kilómetros. Lo vamos a poner así. Ahora el otro vector de 70 kilómetros al oeste. Es decir, a partir de este punto, 70 kilómetros al oeste. Recordemos, ese sería norte, este, sur, oeste. Es decir, a partir de este punto, pues navega lo que serían 30 kilómetros al oeste. Voy a poner 0 grados porque sería horizontal a partir de ahí.
Ahí tendríamos los 70 kilómetros al oeste. Y en todo caso, vean, vamos a analizar. Nada más voy a poner estos dos datos porque eso es el dato que me da el problema. Y voy a empezar a contestar las preguntas. Me dice, ¿qué distancia navega desde el primer punto hasta el último punto? ¿Qué significa? Para el literal A, voy a hacer así, quiero ver, voy a bajar. Para el literal A, la respuesta sería, para determinar la distancia desde el primer punto hasta el último punto, voy a sumar nada más. Voy a sumar los 30 kilómetros más los 70 kilómetros. Y esto me daría, para eso no es necesario ocupar la calculadora, ¿verdad? 30 más 70 sabemos que es 100 kilómetros. Vaya, ya tenemos el primer literal. Porque me pide específicamente qué distancia navega desde el primer punto hasta el último punto. Ahora, en el literal B sí me voy a detener un poco más, porque ahí me dice, si viajara en línea recta, es decir, si desde el primer punto, vean, desde el primer punto, voy a hacer con rojo, si desde el primer punto de acá viajara en línea recta hasta donde se detuvo, algo como eso, vean, ahí estaría un vector resultante. ¿Cuál sería el resultado o ese vector resultante? Pues para eso tendríamos que aplicar la fórmula. Para encontrar el vector resultante, eso sería igual a el vector horizontal al cuadrado más el vector vertical al cuadrado. Y me quedaría, si sustituimos datos, tendríamos el horizontal sería 70 kilómetros al cuadrado más los 30 kilómetros del vertical al cuadrado. Por aquí voy a ocupar la regla para que no me quede tan así, para que no me quede tan... Bueno, ahí está. Entonces, vean, vamos a utilizar esta formulita y por el tiempo lo voy a hacer todo en la calculadora directamente, pero ustedes lo pueden hacer paso por paso. Tendríamos que llegar a la misma respuesta. La calculadora todo me quedaría raíz 70. Algo importante, en la calculadora no podemos agregar kilómetros, ¿verdad? En la calculadora solo vamos a agregar la cantidad, no la unidad de medida. Más 30 y eso al cuadrado. Eso nos daría como resultado, si les aparece esto, dependiendo de su calculadora, le van a presionar SD. En este caso sería 76.16. 76, a ver, sí, ¿verdad? 76.16 porque el 7 me aproxima al 5. 76.16 y eso sería kilómetros. Es decir, que si hubiera viajado en línea recta desde ese punto a este, tendríamos 76.16 kilómetros. Ahora, el literal C, y aquí voy a decir un punto de examen, para utilizar esta fórmula, las dos unidades de medida deben estar en kilómetros, o si una está en metros, la otra también debe estar en metros. No podemos tener unidades de medida diferentes. Las dos deben ser la misma unidad de medida. Si queremos aplicar esta fórmula, ¿verdad? Ahora, el literal se me dice cuál es la dirección del desplazamiento. Y acá vamos a tener un problemilla. Vean acá, siempre
nosotros medimos un ángulo en sentido en el eje positivo de las X, ¿verdad? A partir de acá. Entonces el ángulo se tendría que medir de esa manera. Es decir, vean, desde acá hasta donde dice oeste, tenemos 180 grados. Pero después de 180 grados hay un espacio más, ese de aquí, que ese ángulo si no sabemos cuánto mide. Entonces, ¿cómo vamos a saber para medir ese ángulo si nosotros midiéramos, utilizáramos la fórmula? Siempre vamos a utilizar esta fórmula. Tangente inversa de el vector vertical sobre el vector horizontal. Eso que no se les olvide. La B siempre es el vector vertical y la A el vector horizontal. Y aquí los tendríamos fácil, ¿verdad? El horizontal sería de 70 y el vertical sería de 30. No habría problema. Pero la cuestión es de que acá el ángulo que vamos a encontrar sería este. Y nosotros el ángulo que necesitamos es todo este. Es decir, un ángulo que va a ser inclusive mayor a 180 grados, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean, si nosotros prolongamos ese vector resultante, si nosotros prolongamos el vector resultante, algo como eso, si nosotros lo prolongamos, así, el ángulo que tenemos acá, ese ángulo, tendrá que ser el mismo a este ángulo de acá, ¿sí? Entonces, si este ángulo mide θ y acá tenemos un vértice, quiere decir que este ángulo de acá con este serán opuestos por el vértice, ¿sí? Vean, voy a quitar ese de acá para que lo veamos mejor. Vean, y ahí va la prolongación. Repito, este ángulo es el mismo que tenemos acá, porque aquí tenemos como una especie de dos líneas paralelas. Entonces, estas dos líneas paralelas con esta secante tienen prácticamente, este ángulo sería el mismo que el que tenemos acá. Y este ángulo es opuesto con el vértice con este otro. Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos nosotros? Nosotros necesitábamos el ángulo que inicia desde aquí, este ángulo, la media vuelta hasta llegar a este vector. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa pequeña porción mide θ, que sería ese mismo ángulo, que sería ese mismo ángulo. Entonces, a 180 le voy a sumar el vector que nos dé resultado aquí. O sea, lo único que va a cambiar es que al ángulo que encontremos le vamos a sumar 180. Lo vamos a hacer por acá, para terminar la clase. θ sería igual a la tangente inversa de el vector vertical sería 30 y el vector horizontal sería 70. Esto sería igual, la calculadora, tangente inversa, shift, tangente inversa de, voy a poner 30 entre 70. Y cierro paréntesis y eso me daría 23. El 8 me aproxima al 19 y ahora sería 20. Entonces sería 23.20 grados. Ese ángulo que tenemos acá es este, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Aquí tenemos 23.20 grados. Este ángulo sería el mismo que este. Lo voy a borrar. 23.20
23.20 grados. ¿Qué significa? Que si este ángulo es opuesto por el vértice con este otro, entonces este ángulo que tenemos acá, ese pequeño, mide 23.20 grados. Entonces, a este ángulo de 23 grados, para encontrar todo este, ¿qué le tenemos que sumar? 180 grados, porque desde el este hasta el oeste, nosotros tenemos 180 grados. Y le tenemos que sumar esta pequeña parte, entonces tendríamos que a este ángulo, que sería este mismo, le voy a sumar 180 grados. ¿Cuánto me daría? Aquí ya lo tenemos, vean, al 23.20 le sumamos 180 grados, eso nos daría 203.20 grados. Ahí lo tenemos. Y ese así sería la respuesta. Es decir, voy a borrar todo esto, de todos modos ustedes después lo van a poder ver exactamente. Le voy a borrar esto. Quiere decir que todo este ángulo, toda esta rotación que tenemos aquí, mide 203.20 grados. Y como se fijaron, tuve que hacer un análisis de geometría, solamente para determinar este ángulo de acá. Entonces, chicos, pues prácticamente a partir de acá, pues ya empieza